Bueno, gente, bienvenidos a una nueva entrega de este formato educativo que inauguramos en este canal de YouTube. Hoy lo que vamos a tratar de dilucidar y desglosar es lo que dice acá el título: cómo hacer peso muerto o cómo hacer un peso muerto con una lesión lumbar. Y el título en realidad es medio engañoso porque lo que vamos a ver hoy en realidad es cómo hacer un peso muerto bien, independiente de si tenés o no una lesión lumbar, porque la realidad es que o las cosas que tenés que tener en cuenta para hacer bien un peso muerto son exactamente las mismas si tenés o no tenés una lesión de columna. Si tenés una lesión de columna, obviamente todo lo que vamos a repasar ahora es importantísimo para que puedas incluir este ejercicio tan importante en tu programación o en tus rutinas sin agravar el estado de tu lesión, sin quedar con molestias o sin quedar sin dolor. Y si tenés la suerte de no tener una lesión de columna, todo lo que vas a ver en este video son las cosas que tenés que tener en cuenta para poder hacer este ejercicio de manera segura y prevenir o minimizar el riesgo de lastimarte haciéndolo. Así que vamos a saltar de lleno a la primera diapositiva de la presentación, y lo que vamos a tratar de hacer en el transcurso de este video es derribar este mito que dice que el peso muerto es un ejercicio peligroso para la columna y las personas con lesiones de columna no deberían hacerlo. Obviamente esto no es cierto, es falso, si no, no estaríamos acá haciendo este video. Y una de las primeras preguntas también que obviamente tenemos que responder es: ¿cuáles son los motivos por los cuales el peso muerto es considerado peligroso? ¿O por qué el peso muerto lastima tanto? Creo que todos los que entrenamos y los que hemos pisado o visitado gimnasios con frecuencia sabemos que el peso muerto es un ejercicio responsable por un montón de lesiones, sobre todo lesiones a nivel lumbar o a nivel de la espalda baja, ¿no? Si me preguntas a mí, uno de las primeras cosas por las cuales el peso muerto lastima es por errores en la técnica de ejecución. Es decir, hacerlo mal, hacer el peso muerto técnicamente mal ejecutado. La segunda causa o el segundo motivo que explica por qué lastima tanto es una elección incorrecta de la carga. Y repasemos un poco, voy a sumar una tercera, ¿sí? Pero primero quiero meterme un poquitito más en detalle en estas dos cuestiones, ¿no? Entonces, la primera, errores en la técnica de ejecución; la segunda, elección incorrecta de la carga. Y lo que hay que entender, ¿sí? En estos dos puntos, es que por sí solos, estos dos errores, si se quiere, no son peligrosos, en el sentido de que yo me puedo equivocar, ¿sí? En la ejecución técnica de un peso muerto, ¿no? Y hacerlo o no hacerlo perfecto o hacerlo mal. Pero incluso si hago mal el peso muerto o si ejecuto mal la técnica y la carga es baja, es decir, mi cuerpo está preparado para mover esa carga sin demasiado riesgo, lo más probable es que no me voy a lastimar, ¿no? Y lo mismo pasa del otro lado, digamos, ¿no? En el punto número 2. Si yo me equivoco en la elección de la carga y de repente elijo o cargo mi barra con más peso de lo que mi cuerpo puede mover, si yo no tengo errores en la técnica de ejecución de mi peso muerto, lo que va a terminar pasando es que no voy a subir, directamente la barra no va a subir, voy a fallar en mi intento de levantamiento y por lo tanto lo más probable es que no me lastime, ¿no? Entonces, en realidad, lo que realmente lastima es la combinación de estas dos cosas. Pifiar en la técnica de ejecución, o sea, hacer mal el ejercicio por no entender cómo hacerlo, combinado con una elección incorrecta de la carga. Y después yo lo que hice acá es sumé un tercer punto por el cual yo creo que es un ejercicio que lastima tanto, y es la velocidad en la ejecución, ¿no? Y por la velocidad en la ejecución me refiero a tratar de hacer el peso muerto rápido o por repeticiones, ¿no? Y en realidad, nosotros, si pensamos ya, el propio nombre del ejercicio devela, ¿no? O nos induce a entender
que no es un ejercicio para hacer rápido. El muerto, en el peso muerto, significa que la barra debería estar muerta en el piso, ¿no? La barra sale del piso y la tengo que levantar. Con lo cual, obviamente, si la barra tiene que estar muerta en el piso, resulta difícil pensar en que el ejercicio se pueda hacer rápido, ¿no? Es decir, tratando de sumar mayor cantidad de repeticiones en el menor tiempo posible. El otro problema de este tercer punto y de tratar de hacer el ejercicio rápido es que es un ejercicio muy técnico. Ahora lo vamos a ver. Es un ejercicio que demanda fases, que demanda cierto grado de preparación y de seteo y que para poder hacerlo bien, especialmente cuando está pesado, obviamente, que para poder hacerlo bien esas fases se tienen que cumplir y son fases que demandan una cierta cantidad de tiempo, lo cual haría que obviamente sea imposible sumar una repetición atrás de la otra sin una mínima pausa o sin un mínimo descanso, ¿no? Y yo creo que todos estos tres puntos, por eso puse ese sellito ahí que dice Ego, finalmente en realidad en la gran mayoría de los gimnasios, por lo menos esta es la conclusión que saco yo, que en realidad lo que lastima el peso muerto muchas veces tiene que ver con el ego de la persona, ¿no? Es un ejercicio en el que a muchos de las personas que van a gimnasios les gusta levantarlo pesado, les gusta mostrar en el propio gimnasio que pueden hacer un peso muerto súper pesado, les gusta filmarse, les gusta subirlo a redes sociales. Y en esa lucha de egos o en ese intento por demostrar fuerza y demás, terminan cayendo en el error de, sobre todo, tratar de mover una carga que su cuerpo no está preparada para mover, ¿no? Y finalmente eso es lo que los termina lastimando. Si bien técnicamente puede ser alguna de esos tres puntos que vimos recién, al final del día se resume a un tema de ego, ¿no? Vamos a empezar ahora tratando de entender los principios básicos, nos vamos a meter muchísimo más en detalle ahora un poquitito más adelante, pero vamos a ver los principios básicos para entender cómo hacer bien un peso muerto, ¿no? Y acá lo que dice un peso muerto clásico es una combinación de una flexión y una extensión de cadera y de rodillas, ¿sí? Entonces, las dos palabritas súper importantes acá son cadera y rodillas. Esas son las dos articulaciones principales que tienen que generar fuerza y que se tienen que mover para que la barra se despegue del piso y termine arriba, ¿no? A través de una flexión para bajar, que en definitiva en realidad esa es la fase excéntrica del movimiento en donde la barra baja, pero sobre todo en la extensión, ¿no? El ejercicio del peso muerto, la parte importante es la extensión de la cadera y de las rodillas, que es el momento o la fase en la que levantamos la barra del piso. Lo que no debería existir en un peso muerto, no sé dónde está el mouse, perdón, ahí volvió. Lo que no debería existir en un peso muerto bien hecho es ningún tipo de movimiento de columna, ni flexión ni extensión, ¿sí? Y desde una perspectiva general respecto de cómo debería hacerse un peso muerto, esta es la parte más importante, ¿sí? En un peso muerto bien hecho, tiene que haber movimiento de cadera, tiene que haber movimiento de las rodillas, pero lo que no tiene que haber bajo ningún concepto es movimiento de la columna vertebral, ¿sí? Lo que vemos acá es un grafiquito que a mí me gusta bastante para graficar cómo debería ser la mecánica o la biomecánica de un peso muerto bien hecho, ¿sí? Y lo que vemos acá graficado con circulitos blancos son los puntos de bisagra, ¿sí? Las articulaciones que deberían actuar o involucrarse en la mecánica de un peso muerto, ¿no? Entonces, acá lo que vemos es esta de acá abajo, la primera, la rodilla. Esta que está acá en el medio, la cadera. Y la última, los hombros. ¿Por qué se incluye
la articulación del hombro, porque obviamente es la que se encarga de sostener la barra. Son los brazos los que sostienen la barra. Si bien son las piernas las que producen fuerza para que la barra suba, son los brazos los que obviamente tienen que acompañar ese movimiento para que la barra esté estable y pueda subir. Pero si se fijan, no hay ningún circulito para marcar movimientos de la columna, ¿no? Entonces yo lo que hice acá fue marqué la columna en rojo y si ustedes se fijan, ese vector o esa linita roja, acá no la marqué porque se superpone con la línea de los brazos, nada, y sería un poquitito confuso pintarla, pero si ustedes se fijan acá, lo que se ve es que esta linita roja, acá en el seteo inicial, en la primera fase del levantamiento, y en la fase intermedia, no hay ningún tipo de movimiento de la columna. Se mueven los ángulos de la articulación de la rodilla, de la articulación de la cadera, a partir de la extensión, obviamente también de la articulación del hombro, pero no hay ningún tipo de movimiento de la articulación de la columna. Y creo que la mejor manera de graficar cómo hacer mal un peso muerto es con un videito, así que le voy a dar play para que veamos a este chacal hacer un peso muerto que claramente está pesadísimo, ¿no? Ahí vemos el seteo, una inhalación, perfecto. Bien, entonces, vamos a tratar de desglosar brevemente este video y entender por qué está el video mal hecho, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la manera más fácil de chequear, ¿no? O de confirmar que este es un peso muerto que está muy mal hecho es también, de vuelta, nos vamos a meter un poquitito de lleno en esto y seguramente después volvamos a este video, pero lo que vemos acá es un seteo inicial que está muy bueno, está muy bien. Los brazos están bien alineaditos, la espalda se nota que está derechita, hay flexión de rodillas, hay flexión de cadera. Quizás la cadera, o sea, la posición está más parecida a lo que sería por ahí una sentadilla que un peso muerto, pero no está del todo mal. Pero si ustedes se fijan, ¡pum! En cuanto, perdón, no pude ponerle pause, voy a volver un poquitito para atrás. Fíjense que la barra todavía, o los discos, todavía están tocando el piso cuando él extiende las rodillas y sube la cadera, ¿no? Y esto es un error, ¿no? Porque todo ese seteo inicial que habíamos visto acá, que estaba muy bien y que podía servir como un seteo inicial para un peso muerto bien hecho, termina arruinándose acá, en donde todo ese movimiento de rodillas o la extensión de las piernas y de las rodillas prácticamente no mueve la barra. Fíjense, extensión de rodillas, la cola sube, la cadera sube, pero la barra prácticamente no se despega del piso. Y finalmente, si yo le doy play acá, lo que termina pasando es que existe una brutal carga sobre la columna producto del movimiento de extensión que está realizando para tratar de subir la barra del piso, ¿no? Entonces, este es un ejemplo perfecto, ¿no? La barra pesadísima y una ejecución muy pobre del peso muerto es un ejemplo perfecto para graficar un peso muerto mal hecho, en el que la barra no sube a partir de la fuerza que producen las piernas, en parte obviamente que sí, pero también sube a partir de la fuerza que produce la extensión de la columna, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora, obviamente, es un ejemplo de un peso muerto bien hecho. Le voy a dar play al videito. Aclaro por las dudas que obviamente en el video anterior claramente se nota que lo que se está trabajando es con un peso pesado, se está buscando un PR o una marca máxima. En este video que van a ver acá, que es un video de Delphi, también lo mismo, ¿no? Obviamente la barra está no está tan cargada como en el video anterior, pero esto fue un PR para ella. Lo voy a repetir y si se fijan,
La extensión de las rodillas acompaña el movimiento de la barra. La barra se mueve y se despega del piso acompañando todo el movimiento de extensión, tanto de las rodillas como de las caderas. Esto es un ejemplo de un peso muerto bien hecho. Y lo vamos a tratar de desglosar. No, voy a usar otro videito que filmamos el otro día especialmente para esta presentación y lo voy a tratar de desglosar en fases, ¿no? Voy a poner primero el video completo y después lo voy a ir pausando. Entonces lo que tenemos acá, el video obviamente está en cámara lenta, una primera fase con un seteo inicial, una segunda fase en donde se activa el bracing abdominal, una tercera fase con eliminación de recorrido y una cuarta fase con la extensión, ¿sí? Bien, entonces ahora lo voy a repetir y lo voy a ir pausando. Entonces, cuando nos preparamos para hacer un peso muerto, el seteo inicial, lo vamos a ver ahora en el video, pero después lo voy a desglosar con un poquitito más de detalle. El seteo inicial es importante, ¿sí? Es decir, cómo nos posicionamos y cómo posicionamos el cuerpo en relación a la barra que estamos tratando de levantar, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan acá, existe un poquitito el movimiento, el video está en cámara lenta, pero existe como una pequeña fase, un pequeño momento antes, ¿sí?, de hacer el esfuerzo para levantar la barra. Nos tenemos que tomar unos segunditos para acomodarnos, ¿sí? Plantar los pies en el piso, asegurarnos de que la barra esté bien agarrada, la posición de los brazos, ahora nos vamos a meter un poquitito de eso, la posición de la columna o de la espalda, la flexión de las rodillas, la flexión de las caderas con el tronco inclinado hacia adelante. Toda esta fase, esta fase inicial en donde todavía no empezamos a hacer fuerza, es muy importante entender eso, en esta primera fase todavía no empezamos a hacer fuerza, lo único que estamos tratando de hacer es setear la posición del cuerpo que eventualmente nos va a permitir hacer fuerza y producir fuerza de manera segura, ¿sí? Entonces, lo más importante acá, flexión de las rodillas, flexión de cadera, tronco inclinado hacia adelante, espalda o la columna bien derechita, el agarre de las manos casi por debajo de la línea de los hombros. Y otra cosa importante, la barra bien pegadita a las piernas, ¿no? Los pies tienen que estar por debajo de la barra y la barra casi pegadita a la tibia o las piernas en general. De ahí pasamos a la segunda fase, en donde lo que se ve es una inhalación profunda, ¿sí? La voy a repetir. Y ahí lo que se ve es una inhalación. No me voy a meter de lleno en el detalle o en especificaciones de lo que es el bracing abdominal. Comparto un montón de contenido relacionado a eso en mis redes. En mi libro, si no me equivoco, el tercer capítulo es específico de lo que es un bracing abdominal bien hecho, una técnica de bracing, cómo hacerla, cómo prepararla, ¿sí? Pero lo más importante es, una vez que el seteo inicial esté hecho, hacer esa inhalación de aire, que es, si se quiere, la segunda fase de la técnica del bracing, para cargar los pulmones de aire y forzar a que el diafragma baje hacia abajo. Acordate que cuando inhalamos profundo y nuestros pulmones se expanden, esa expansión de la caja torácica hace que el diafragma se desplace hacia abajo y genere presión en nuestra cavidad abdominal desde arriba. Actúa como una especie de tapón que aumenta la presión adentro de la cavidad abdominal y obviamente ese aumento de presión se traduce a una columna lumbar o a una columna en general más estabilizada, más estable y con menos capacidad de movimiento. De acá pasamos a la tercera fase que, si se quiere, la podemos dividir en dos. Por un lado, la eliminación del recorrido, ¿no? La voy a mostrar. Tuki. Esa eliminación del recorrido libre, ¿sí? Ese momento en el que nosotros nos preparamos para que nuestros brazos estén tensos, que exista, que el cuerpo esté bien bloqueado para que nosotros podamos producir fuerza con las piernas y que en el momento en que nosotros producimos fuerza, la barra se empiece a mover hacia arriba, ¿sí? Este momento también en donde el aire ya ingresó en los pulmones
podemos pasar o lo podemos conectar a la segunda o a la tercera, en realidad, fase del bracing, en donde nosotros buscamos activar y generar tensión en nuestros músculos abdominales, ¿no? Entonces, a través de la inhalación de aire, el diafragma baja, genera presión intraabdominal o aumenta la presión de la cavidad abdominal desde arriba. Es la activación voluntaria de los músculos de nuestro abdomen lo que termina de cerrar la presión adentro de la cavidad abdominal y lo que termina en definitiva de estabilizar nuestra columna, ¿sí? Porque lo que nosotros estamos intentando hacer es al momento en que nosotros, y esto es muy importante entenderlo, todo esto, ¿sí? Todo esto está sucediendo antes de que nosotros empecemos o tengamos la intención de producir fuerza para que la barra suba. Hasta esta tercera fase, ¿sí? Todo lo que nosotros vimos hasta acá, en ningún momento hay intención de subir la barra. La primera fase la seteamos, en la segunda fase activamos el bracing abdominal, en la tercera fase nos encargamos de eliminar el recorrido libre y generar tensión en nuestro abdomen. Una vez que todas esas fases están completadas, recién ahí podemos decir que nuestro cuerpo está bloqueado de manera segura y preparado para la última fase, que es obviamente la fase de extensión, la fase en la que nosotros producimos fuerza con nuestras piernas para que la barra suba y el cuerpo termine completamente extendido, ¿sí? Pero de vuelta, muy importante, fase 1, seteo inicial, fase 2, bracing o inhalación, fase 3, eliminación del recorrido. Hasta esta tercera fase no hay producción de fuerza con las piernas. Las piernas todavía hasta acá no han tratado de producir ningún tipo de fuerza para que la barra suba. Es recién una vez que todas estas fases están completadas en las que yo debería poder producir fuerza con mis piernas de manera segura para que la barra suba. Y vamos a tratar de desglosar un poquitito todas estas fases, ¿no? Y te hablé primero del seteo inicial, es decir, esos segundos en los o esos segundos que nosotros nos tomamos para tratar de posicionar nuestro cuerpo de manera eficiente o de manera mecánicamente correcta para poder producir fuerza y hacer el ejercicio bien, ¿no? Entonces, acá lo que se ve es un ejemplo de lo que estaría mal. Si ustedes se fijan en esta fotito de acá de la izquierda, lo que hay es una buena flexión de cadera, la espalda está relativamente derechita, hay flexión de cadera, pero lo que falta, perdón, lo que falta es flexión de rodillas, ¿no? La cola está muy arriba, con lo cual hay toda una parte del recorrido, por lo menos de un peso muerto clásico, en donde tiene que existir flexión, tiene que existir, perdón, también extensión en las rodillas. Hay toda una fase que no se va a poder producir, ¿no? Y este es un buen ejemplo de lo que te contaba del video de este peso muerto mal hecho, en donde al principio con la barra en el piso se ve un seteo inicial relativamente bueno, pero fíjense, no le pude poner pausa de vuelta, lo voy a pausar, ahí directamente voy a buscar ese momento. Si ustedes se fijan, la cola se va para arriba, y fíjense que en todo esa extensión de rodillas la barra prácticamente no se mueve. Recién la barra se empieza a mover cuando la cola llega arriba. Entonces uno podría decir que el verdadero seteo inicial de este peso muerto, que era el ejemplo que habíamos visto que estaba mal, el verdadero seteo inicial es este, que estamos viendo acá, y no este de acá, este. Y si ustedes se fijan, es muy parecido a lo que se ve acá, ¿no? Espalda relativamente derechita, buena flexión de la cadera, pero las rodillas no están flexionadas y la cola está muy arriba. Después tenés el otro extremo, que es el que se muestra acá en la derecha, en donde lo que hay es una excesiva
flexión en las rodillas, fíjense la diferencia acá, donde hay excesiva flexión en las rodillas, el tronco está prácticamente derechito. Fíjense que el pecho, en vez de estar proyectado hacia abajo, está proyectado hacia adelante, ¿no? Lo que falta es flexión en la cadera, no hay casi flexión de la cadera, ¿no? Y esto, si ustedes lo miran así, se parece muchísimo más a una sentadilla que un peso muerto, ¿no? Nosotros acá no tenemos video, solamente tenemos la foto del seteo inicial, pero si esta persona con este seteo inicial que estamos viendo acá intentase levantar la barra del piso, en realidad lo que estaría haciendo es mucho más cercano a un patrón de sentadilla que a un patrón de peso muerto, ¿no? Y lo que se ve en el medio con el tilde verde obviamente es un seteo inicial correcto, en donde existe una flexión de cadera, el tronco está inclinado hacia adelante, fíjense que el pecho está proyectado en diagonal hacia el piso, los brazos están bien alineaditos por debajo de la barra y por encima de los pies. Hay flexión de cadera, obviamente si no existiese la flexión de cadera el tronco no estaría inclinado de esta manera. La espalda se la ve bien derechita, forzando incluso un patrón de extensión hacia atrás. Y hay también flexión de las rodillas, ¿no? Y este es un seteo inicial correcto. Vamos a pasar entonces al bracing abdominal. De vuelta, no me quiero meter mucho en detalle con esto porque es algo acerca de lo que hablo un montón en redes sociales. Tengo un montón de contenido gratuito hablando de bracing. De vuelta, en mi libro le dedico, si no me equivoco y la memoria no me falla, creo que es el tercer capítulo que le dedico completito a este tema del bracing abdominal. Pero básicamente lo que buscamos hacer acá es que antes de que nosotros o de que nuestras piernas hagan o tengan que producir la fuerza para subir la barra del piso, de lo que tenemos que asegurarnos es de maximizar la presión en nuestra cavidad abdominal. Lo hacemos a partir de una inhalación de aire. ¿Se acuerdan que cuando vimos el video de las fases, en una de esas fases hablábamos de tomar aire por la boca, inhalar y cargar de aire en nuestros pulmones? La otra parte o la otra fase del bracing es la de generar activación, ¿sí? O tensar los músculos de nuestro abdomen para que esa tensión muscular o la activación de nuestra faja abdominal cierre y contenga y estabilice a nuestra columna. Que en definitiva es lo que nosotros queremos que pase para hacer un peso muerto de manera segura. Queremos de vuelta, ¿se acuerdan que en la primera parte, voy a volver hacia atrás, nosotros de lo que hablamos es que un peso muerto clásico es una combinación de una flexión y extensión de cadera y de rodillas. Queremos que nuestra cadera se mueva y se extienda, queremos que nuestras rodillas obviamente se muevan y se extiendan, pero lo que no queremos es que exista movimiento de nuestra columna. Por lo tanto, mientras más eficientes seamos en estabilizar nuestra columna para que nuestra columna no se mueva, mejores van a ser las chances que durante todo ese esfuerzo nuestra columna efectivamente esté estable, ¿sí? Lo que se va a encargar de estabilizar nuestra columna y de evitar el movimiento de nuestra columna, obviamente es un tema neurológico, ¿no? Respecto de cómo nosotros, o la intención con la que nosotros movemos nuestro cuerpo. Pero si el peso muerto está pesado, si estamos tratando de hacer un esfuerzo grande, súper importante que exista también una ayuda mecánica de parte de nuestro propio cuerpo para tratar de que nuestra columna mecánicamente esté estabilizada. Porque a veces no alcanza solamente con pensar o tener la intención de que nuestra columna no se mueva, ¿no? En el esfuerzo o en la mecánica de un ejercicio puede pasar que en ese esfuerzo la propia mecánica del ejercicio genere un movimiento o fuerce un movimiento de nuestra columna. Bueno, mientras mayor sea nuestra capacidad para estabilizar nuestra columna, menores van a ser las chances de que la columna se mueva como consecuencia de ese esfuerzo que estamos tratando de hacer. Y eso es en general lo que pasa en un peso muerto, ¿no? En general en el peso muerto, las personas que más o menos tienen una idea o una idea mínimamente clara respecto de cómo lo deberían hacer, en general no tienen intención de mover la columna. En general no están pensando en levantar la barra con la espalda. Simplemente sucede.
producto de la intención de lo que están tratando de hacer. La orden o el comando del cerebro es levantar la barra del piso y finalmente en el intento de cumplir con esa orden, la columna se termina moviendo. Ahora vamos a ver un poquitito más de eso. Entonces, esto con lo que tiene que ver con bracing abdominal. Súper importante acá, ¿sí? Y es un error muy común y que se ve en muchísimas personas. Todas las fases importantes del bracing abdominal tienen que suceder previo al esfuerzo. O sea, la toma de aire, la activación de los músculos de la faja abdominal y la contención de la columna son todas cosas que tienen que suceder y terminar antes de hacer el esfuerzo y no durante. Si yo intento estabilizar mi columna una vez que ya empecé a producir la fuerza, es tarde. Porque de hecho, ese momento inicial en donde yo empiezo a producir fuerza y trato de despegar, es decir, me choco con la fuerza o con la resistencia de la barra y trato de despegar la barra del piso, es el momento de mayor riesgo, es el momento más peligroso. Entonces tiene que estar bien marcada esa fase de tomar aire, eliminar el recorrido y ajustar o activar los músculos de mi faja abdominal para estabilizar mi columna antes de que mis piernas empiecen a producir fuerza. Y que no sea durante, ni siquiera al mismo tiempo, tiene que estar bien marcado. Inhalo, ajusto, activo mi abdomen y recién una vez que hice todo eso, recién ahí puedo empezar a pensar en que mis piernas empiecen a producir fuerza hacia arriba. Y en el video que te había mostrado con las distintas fases, te hablé de una fase que decía eliminar el recorrido, ¿no? Y quizás en ese video no quedó muy claro, por eso filmé este videito para tratar de mostrártelo, ¿no? Entonces, si te fijas acá, lo que me ves es a mí, obviamente, y en vez de estar agarrando la barra, lo que estoy haciendo es agarrando dos cinchas que están atadas a la barra, ¿no? Y lo que te voy a mostrar acá es tratar de imaginarte que las cinchas, ¿no?, que vas a ver son los músculos y las estructuras de mi cuerpo al momento de levantar o despegar la barra del piso, ¿sí? Te lo marqué con una cruz acá, obviamente, porque lo que te voy a mostrar en este video es lo que no hay que hacer, ¿sí? Entonces, si vos te fijas, lo que estoy haciendo es, estoy tironeando las cinchas hacia arriba, ¿no? Y si lo ves y prestas atención, mirá ahí, te lo voy a pasar en cámara lenta y te lo voy a mostrar. Yo empecé a producir fuerza, fíjate que ahí estoy y empecé a producir fuerza y estoy tironeando hacia arriba. La barra todavía no se empezó a mover. ¿Por qué? Porque todavía en esa primera fase donde yo empecé a hacer fuerza, todavía hay recorrido libre. Es decir, las estructuras de mi cuerpo todavía no chocaron con la resistencia de la barra. Y fíjate que chocan de manera violenta. Yo estoy produciendo la mayor cantidad de fuerza posible, o por lo menos estoy empezando a hacer fuerza con la intención de subir la barra, pero las estructuras de mi cuerpo todavía no chocaron con la resistencia ni de la barra ni de los discos. Y por lo tanto se encuentran con esa resistencia conmigo tratando de producir la máxima cantidad de fuerza posible. Y es un choque súper violento, ¿no? De vuelta, lo voy a poner acá. Imagínate que las cinchas, si las cinchas fuesen las estructuras de mi cuerpo, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que tratar de hacer, sobre todo si el esfuerzo, si el peso muerto va a estar pesado, es tomarme un segundo para eliminar ese recorrido libre, ¿sí? Y te lo voy a mostrar en este video de acá. Fíjate la diferencia del video anterior con este que te muestro acá. Tú. Te lo voy a poner de vuelta. Bien, ¿qué está pasando acá? Elimino
el recorrido primero sin producir fuerza. Esa eliminación del recorrido, como yo todavía no choqué con la resistencia de la barra, para mí no significa, o sea, no significa un esfuerzo, ni para mí ni para nadie. Eliminar el recorrido libre significa que las estructuras de mi cuerpo todavía no chocaron con la resistencia de la barra, perdón. Por lo tanto, yo lo puedo hacer sin ningún tipo de esfuerzo. Tengo que sentir el momento en el que mi cuerpo se estabiliza, el momento en el que mis estructuras chocan contra la resistencia de la barra, y recién ese es el momento en donde yo puedo empezar a producir fuerza con mis piernas, asegurándome de que cada grado de producción de fuerza mueva la barra, ¿no? Entonces, de vuelta, lo voy a poner de vuelta y lo más importante a notar es la pausa o lo marcados que están los tiempos de las dos fases, ¿no? Ahí hay recorrido libre, lo elimino y una vez que lo eliminé, produzco la extensión para subir. Versus, en el otro ejemplo, donde nos fijamos, no existe esa pausa. Directamente hay un tirón y trata de visualizar y trata de imagínate si esas cinchas, en vez de ser esas cinchas que estoy usando ahí, fueran las estructuras de tu cuerpo. Imagínate lo violento que es ese tirón. Versus esto. Entonces, cuando hablamos de eliminación del recorrido, de lo que estamos hablando es de asegurarnos de que al momento en que nosotros vamos a empezar a producir fuerza con nuestras piernas para intentar extender las rodillas y las caderas, que no exista ningún tipo de recorrido libre o de rango de movimiento en donde yo no me encuentre con la resistencia de la barra. Y acá esta diapositiva se titula Foco en piernas y lo que dice es tu foco y concentración deben estar puestos en el movimiento de tus piernas y no en levantar la barra del piso. Y esto es súper importante porque tiene que ver con lo que sucede a nivel neurológico cuando nosotros tratamos de hacer un peso muerto. Y en lo que vos tenés que estar tratando de concentrarte, cuando vos haces un peso muerto, no es en levantar la barra del piso. ¿Sí? Que la barra se levante o no del piso va a terminar siendo una consecuencia de un montón de otras cosas. Y es muy importante esto porque lo que vos haces desde lo neurológico, ¿sí? O desde el foco, desde la concentración, es en parte lo que va a terminar determinando si el ejercicio lo haces bien o lo haces mal. Porque si en lo único que te concentrás es el levantar la barra del piso y la orden o el comando que tu cerebro le manda a tu cuerpo es levantar la barra del piso como sea, si tus piernas no cumplen con ese objetivo, tu cerebro o tu sistema motor va a empezar a buscar alternativas. Y una de esas alternativas va a ser tu columna. Entonces, empezás a mover la barra, te das cuenta que, o el cuerpo se da cuenta que las piernas no pueden subir la barra del piso. Y si la orden que el cerebro está mandando, o si en lo que vos te estás enfocando es en, che, levantá la barra del piso como sea, va a ser inevitable que tu cuerpo busque alternativas, que tu cuerpo intente recurrir a alternativas que no sean tus piernas. Y lamentablemente una de las principales alternativas a las que va a recurrir va a ser la extensión de tu columna. ¿Sí? Porque de vuelta, como vimos en el video del ejemplo mal hecho, tu cola va a subir, tus piernas se van a extender, la barra no se va a despegar del piso y lo único que va a quedar para hacer que esa barra sube una vez que las rodillas ya se hayan extendido van a ser tus caderas y tu columna.
Y de vuelta, si lo que estás buscando hacer es un peso muerto clásico y estás tratando de mover una carga pesada para una variante clásica de peso muerto y no para una variante rumana, el hecho de que tus rodillas se hayan extendido, ¿sí? Que tus rodillas se hayan extendido y que la barra no se haya despegado del piso, probablemente signifique que la extensión, que solamente la extensión de tu cadera no alcance para levantar la barra. Y de vuelta, si la orden que tu cerebro manda es solamente que la barra se despegue del piso, tu cuerpo va a recurrir a lo que sea que tenga a disposición para intentar que eso suceda. Entonces, tu foco de vuelta, tu foco y tu concentración tienen que estar puestos en el movimiento de tus piernas y en la correcta ejecución del movimiento y no en levantar la barra del piso. Si vos pones tu foco y te concentrás en hacer bien el movimiento a partir de las estructuras que tienen que trabajar, que en este caso son tus rodillas y tus caderas, en el eventual caso que la carga esté muy pesada y que efectivamente tu fuerza no alcance para despegar la barra del piso, lo que va a pasar es que vas a fallar. Te vas a dar cuenta que no podés levantar esa carga y vas a abandonar el movimiento. En vez de tratar de subirlo con lo que sea que haya a disposición, lo cual muy probablemente, de vuelta, como te dije antes, muy probablemente ese lo que sea tu columna, ¿no? Entonces, en toda esa preparación inicial y de vuelta, esto especialmente si estás tratando de mover una carga pesada, en toda esa preparación inicial, trata de que tu foco y tu concentración estén puestas en las piernas, en la ejecución correcta del movimiento, en que sean las estructuras que sabes que son las que tienen que hacer fuerza para levantar la carga y no pienses solamente en levantar la barra del piso. El peso muerto, una de las cosas fundamentales para efectivamente poder trabajar con el peso muerto de manera segura, para poder incluir el peso muerto en tu rutina de ejercicios o en tu programación, y esto es independiente de si tenés una lesión de columna o no, es que entiendas y que perfecciones tu patrón de bisagra de cadera, ¿sí? Que básicamente es la capacidad que tu cuerpo tiene de flexionar la cadera, de inclinar el tronco hacia adelante, como ves acá, manteniendo tu espalda o tu columna neutra, sin que la columna se redondee hacia abajo. De vuelta, este patrón de bisagra de cadera es algo que tenés que ser capaz de hacer y que tu cuerpo tiene que ser capaz de hacer de manera eficiente, de manera efectiva, antes de intentar hacer un peso muerto. Porque no te olvides que un peso muerto, incluso el peso muerto clásico, es un movimiento que involucra una bisagra de cadera. Entonces, si vos te fijás acá, ¿no? Esta fotito de acá, esta fotito de la derecha, es muy parecida a lo que vimos que era un seteo inicial correcto en un peso muerto. Por lo menos de las rodillas para arriba, ¿no? La parte de las rodillas no está bien porque acordate que habíamos dicho que la cola tiene que estar un poquitito más abajo, tiene que haber un poquitito de flexión de rodillas. Este sería por ahí más la imagen del seteo inicial correcto de una variante rumana de peso muerto. No nos vamos a meter en eso. Sería por ahí el seteo inicial correcto de esa variante, no tanto de un peso muerto clásico, pero sí en lo que tiene que ver con la posición de la cadera. Entonces, tenés que ser capaz o tenés que trabajar en el patrón de bisagra de cadera para asegurarte de que tu técnica de peso muerto sea correcta y que tus pesos muertos estén bien ejecutados. Una buena, te incluimos acá, hicimos un videito para mostrarte un ejercicio bien simple que te va a servir te puede servir para testear tu bisagra o la capacidad que tu cuerpo tiene para hacer una bisagra de cadera. Y también te puede servir para entrenarla, ¿sí? Lo que tenés que usar es un bastón, que se lo ve acá en blanco,
Trata de buscar llevarlo por atrás, trata de que ese bastón tenga puntos de apoyo en tu cabeza, en la zona media de tu espalda, pero sobre todo a la altura de la cintura, ¿no? Y el objetivo del ejercicio es que trates de inclinar el torso hacia adelante a partir de una flexión de cadera, tratando de que todos esos puntos de apoyo que seteaste cuando estabas arriba y con el cuerpo bien erguido, que todos esos puntos de apoyo, que ninguno de esos puntos de apoyo se despegue. Sobre todo el de más abajo, el que está apoyado a la altura de la cintura, ¿sí? De vuelta, te repito el videito para que veas el ejercicio. Siempre, obviamente, tratando de inclinarte lo máximo que puedas hacia adelante. Las rodillas las podés flexionar un poco mientras trabajás sobre este ejercicio, sobre todo si tenés los isquiotibiales rígidos o si tenés los isquiotibiales muy acortados, si no tenés buena flexibilidad en las piernas y en los isquios, lo que te va a terminar pasando o lo que te va a pasar es que vas a sentir que el tirón de los isquiotibiales te va a limitar en tu capacidad de generar esta flexión de cadera y de inclinarte hacia adelante, ¿no? Entonces, la flexión de las rodillas que ves que se hace acá es para tratar de quitarle un poquitito de tensión a los isquios y que el acortamiento o una mala flexibilidad o elasticidad en los isquiotibiales te limite en la capacidad de generar con la cadera un patrón de bisagra. Obviamente que mientras mejor sea tu flexibilidad y mientras más elásticos sean tus isquios, más fácil o mayor facilidad vas a tener para generar una bisagra de cadera y una flexión de cadera hacia adelante sin necesidad de acompañar con una flexión de las rodillas. Pero este es un ejercicio básico y útil para trabajar sobre la capacidad o sobre el patrón de bisagra de cadera. Fundamental, de vuelta, resulta imposible pensar en hacer o en poder ejecutar bien un peso muerto sin tener un patrón de bisagra de cadera súper pulido. Recién te hablé un poquitito acerca de los isquiotibiales. Te hablé un poco de eso acá en ese video de la bisagra de cadera. Y es importante que los isquiotibiales estén flexibles y que estén elásticos justamente para que no limiten la capacidad que tu cuerpo tiene para generar ese patrón. Porque de vuelta, si tus isquios están rígidos, están tensos y están acortados, lo que va a terminar pasando es que van a limitar la capacidad que tu cadera tiene de flexionarse hacia adelante. Entonces, si querés pensar en eficiencia en un peso muerto, si querés pensar en tener bien pulida la técnica, es importante que pienses en tus isquiotibiales flexibles. Obviamente menciono los isquiotibiales, en realidad para cualquier ejercicio es importante que todo el cuerpo esté flexible, esté elástico y esté fuerte, pero yendo puntualmente a que el peso muerto es un patrón o funciona a través de un patrón de bisagra de cadera, tener isquiotibiales rígidos, tener isquiotibiales acortados es algo que te puede generar una complicación para moverte en ese patrón de bisagra de cadera y por lo tanto si tenés complicaciones para moverte en ese patrón vas a tener complicaciones para ejecutar correctamente este ejercicio, ¿sí? Así que fundamentalmente lo que tenés que tratar de buscar es qué formas de elongar y estirar los isquios. Acá te dejamos con un ejemplo súper simple. Podés usar una cincha y desde el piso tratar de extender la pierna hacia arriba y jalarla con los brazos y la cincha, jalarla hacia atrás, ¿no? Obviamente tenés que trabajar las dos piernas, trata de mantener la pierna mientras estás arriba, trata de mantener la pierna lo más extendida posible, trata de que la rodilla se flexione lo menos posible y usa obviamente tus piernas para patear hacia arriba y usa tus brazos para jalar hacia abajo y tratar de llevar el pie hacia atrás. Si no tenés una cincha, puedes usar una toalla vieja, una remera, un trapo, un pedazo de tela,
cualquier cosa, ¿no? Esta es solamente, obviamente, un ejemplo. Existen mil formas de elongar los isquiotibiales y de estirarlos. Este simplemente es un ejemplo simple y sencillo que podés hacer solo y lo podés hacer en cualquier lado. Llegando al final ya nos empezamos a meter en algunos detalles, ¿sí? Y seguramente habrás escuchado hablar de esto, del agarre mixto, ¿no? Y si no me equivoco, déjame ver, en el video este que te mostramos acá, a ver acá, sí, acá ves, agarre mixto en la ejecución mal, eso puntualmente no es algo que está mal, está con un agarre mixto. Acá Delphi, ese día que sacó su RM con 90 kilos, también tenía un agarre mixto. Acá la ves con un agarre clásico, es decir, las dos posiciones, la posición de las dos manos en un agarre pronado. ¿Qué significa el agarre mixto? Vamos a volver a esa diapo y lo que se ve acá, ¿no? Una de las dos manos en un agarre pronado y la otra mano en un agarre supinado. El agarre mixto, la principal ventaja que le da a muchas personas, y yo puntualmente es un agarre que uso sobre todo cuando sé que voy a buscar o voy a trabajar con cargas pesadas, lo que evita es que la barra gire o ruede dentro de tus propias manos, ¿no? Básicamente porque vas a tener una mano generando torsión hacia un lado y la otra hacia el lado contrario. Y por lo tanto, lo que este tipo de agarre te puede llegar a dar es una sensación de que el agarre de la barra está más estable. Es algo que, digamos, lo podés probar y es un tema subjetivo y personal. Hay personas que prefieren el agarre mixto y hay personas... Lo que nunca podés hacer, obviamente, es que las dos manos estén en un agarre supinado, ¿no? Las opciones para un peso muerto es o agarre pronado, como este de acá, con las dos manos así, o un agarre mixto, con una mano pronada y la otra en un agarre supinado. Lo que no tiene que pasar es que las dos manos estén con un agarre supinado, ¿no? Y de vuelta, es una cuestión de que pruebes y te fijes cuál te resulta mejor. En la teoría y en general el consenso es que el agarre mixto da una sensación de estabilidad mayor que el agarre completamente pronado, pero no para todo el mundo resulta así. Hay personas que prefieren usar el agarre pronado siempre. Así que es simplemente cuestión de probar, pero sí te sugiero que pruebes. Y si nunca probaste con un agarre mixto, que te fijes si al momento de trabajar con este patrón, este agarre te sirve para sentir la barra un poquitito más estabilizada, por lo menos desde el punto de vista del agarre. Una, Acá lo que te estoy mostrando en esta foto es una barra hexagonal, ¿no? Y que es una muy buena opción para trabajar con este ejercicio. Hay muchísimas personas que el patrón de peso muerto no lo trabajan con la barra olímpica clásica, sino que directamente utilizan esto que se conoce como barra hexagonal o trap bar. Y te hicimos un video acá mostrándote cómo sería un peso muerto usando una barra hexagonal. Te lo voy a poner otra vez para que veas que las fases del movimiento son exactamente las mismas. Inhalación, cargo los pulmones de aire, activo la faja, genero mis fases de bracing, quito recorrido y recién una vez que quité recorrido, extiendo, ¿no? Siempre se habló y normalmente se habla de que el peso muerto hecho con una barra hexagonal o con una barra trap es más seguro que el peso muerto hecho con una barra clásica. Yo tiendo a estar de acuerdo,
con, con esto, creo que la barra hexagonal nos da la posibilidad de, sobre todo, yo creo que lo que la barra hexagonal nos da la posibilidad es de ser más prolijos a la hora de setear el movimiento, ¿no? Te permite tener el tronco un poquitito más erguido. Obviamente la posición inicial va a ser un poquitito distinta, es decir, la mecánica del peso muerto para una misma persona hecha con una barra hexagonal inevitablemente va a ser un poquitito distinta a lo que sería con una barra olímpica clásica, simplemente porque la barra hexagonal te da la posibilidad justamente de mantener o de setear la posición inicial del peso muerto con el tronco un poquitito más erguido respecto de una barra olímpica clásica, ¿no? En donde nos tenemos que ir hacia adelante para poder agarrarla con las manos, nos tenemos que ir hacia adelante, no tenemos los brazos al costado del cuerpo, y esa inclinación hacia adelante obviamente va a terminar haciendo que el tronco esté un poquitito más inclinado hacia adelante. Entonces, técnicamente, desde la posición del seteo inicial, el hecho de que la barra hexagonal nos permita sostener en esa posición inicial el tronco un poquitito más erguido, es lo que en principio haría que un peso muerto hecho con una barra hexagonal sea más seguro que hecho con una barra olímpica. Si eso es así o no, depende de un montón de cosas. Ahora, si me preguntas a mí, yo personalmente, para trabajar con personas que tienen lesiones en la columna, prefiero trabajar con la barra hexagonal. Siento que la persona se siente muchísimo más segura con la barra hexagonal que trabajando con la barra clásica. Siento que la posición en la que la columna entra en el seteo inicial suele ser muchísimo más prolija que cuando tratan de setear la posición inicial con una barra olímpica clásica, con las manos yendo hacia adelante, y que en general la mecánica del movimiento sale mejor, sale más prolija cuando usan una barra hexagonal a que cuando usan una barra olímpica. Así que yo, y de vuelta, esto no está escrito en piedra, no, y no creo que deba estar escrito en piedra, pero personalmente a mí me gusta más trabajar la mecánica del peso muerto usando una barra hexagonal que usando una barra olímpica clásica. Así que si tenés acceso en tu gimnasio a este tipo de barras, sobre todo si tenés una lesión de columna a nivel lumbar, te sugiero que la uses. ¿Sí? Por lo menos al principio, por lo menos para trabajar sobre la fuerza, para trabajar sobre la mecánica del movimiento y demás, creo que te va a dar muchísima más confianza, creo que te vas a sentir muchísimo más seguro trabajando el patrón de peso muerto usando una barra hexagonal con los brazos yendo por el costado y el agarre yendo por el costado que buscando el agarre por delante como lo deberías hacer con una barra olímpica clásica. De vuelta, esto es una opinión totalmente personal, no está escrito en piedra y no aplica para todos, pero de vuelta, si tenés una lesión de columna a nivel lumbar, si el peso muerto es un ejercicio que te da miedo, que te da inseguridad, que te genera desconfianza, creo que usar una barra hexagonal es algo que podría ayudarte muchísimo a encarar este patrón de movimiento y este ejercicio con un poco más de confianza y un poco más de seguridad. Lo cual no es menor, porque obviamente cuando hacemos las cosas con miedo, cuando hacemos las cosas con desconfianza, en general cometemos errores, ¿no? Así que nada, es una opción más que yo personalmente recomiendo muchísimo y de vuelta, es la que uso yo con, diría, el 100% de los alumnos con los que trabajo este patrón. Hablamos ahora ya metiéndonos un poquitito en detalles y llegando al final de la presentación acerca de la importancia del calzado, lo cual no es un tema menor, específicamente en este tipo de movimientos. Entonces, lo que te puse acá a la izquierda es la fotito típica de una zapatilla de running o de una zapatilla de entrenamiento. Si vas a cualquier gimnasio del planeta, vas a ver que el 99.9% de las personas que están entrenando lo van a estar haciendo con este tipo de calzado. Y lo que te puse acá es una fotito o una ilustración de dos pies descalzos, ¿sí?
Entonces, la pregunta es, ¿conviene hacer un peso muerto usando zapatillas clásicas de entrenamiento o de running? ¿O conviene hacer un peso muerto descalzo? Y la respuesta a esta pregunta es, conviene siempre hacer el peso muerto descalzo. De hecho, voy a volver acá. Obviamente acá estamos mostrando todas. Acá Delphi estaba con zapatillas y demás porque está moviendo un peso livianito para ella. Pero si te fijas en este video que te había mostrado acá, cuando ella intentó sacar su mejor marca con estos 90 kilos, lo hizo en patas, ¿sí? Y de hecho hay videitos fallando esta misma marca y este mismo peso en los que estaba con las zapatillas puestas. Sacarse las zapatillas fue eventualmente lo que le permitió levantar esos 90 kilos. Y acá, en realidad, en lo que tenés que pensar, ¿sí? En términos del calzado, en lo que tenés que pensar y lo que tenés que priorizar es la estabilidad, ¿sí? Mientras más estables esté el apoyo de tus pies o mientras mejor plantados estén tus pies en el suelo, más eficiente vas a ser a la hora de producir fuerza con tus piernas, ¿sí? Y es imposible pensar en estabilidad con una zapatilla que tiene amortiguación, ¿no? Entonces, mientras más amortiguación tenga la zapatilla, como suele suceder con las zapatillas, no con todas, pero con muchas zapatillas de entrenamiento o zapatillas de running, es que esa amortiguación que puede servir en ejercicios de impacto, como correr y demás, en donde por ahí el cuerpo necesita tener un poquitito de absorción de las fuerzas producidas por el impacto, en el caso de un peso muerto es contraproducente, porque lo que nosotros necesitamos es que nuestros pies estén plantados lo más firme posible en el piso, para que esa base firme nos pueda servir para ser eficientes en la producción de fuerza, ¿no? Entonces, una opción es hacer el peso muerto descalzos, ¿sí? Así es, por ejemplo, como los hago yo cada vez que tengo que trabajar pesado. Esta opción, la zapatilla clásica de entrenamiento o la zapatilla clásica de running, es por lejos la peor opción. No deberías hacer o tratar de hacer un peso muerto pesado con una zapatilla de este tipo que tiene mucha amortiguación. Existen obviamente opciones de calzados, lo que se conocen como calzados minimalistas o calzados barefoot, ¿no? Existen un montón de opciones que son zapatillas que respetan la forma natural del pie, tienen suelas muy muy chiquititas, prácticamente se llaman barefoot porque son zapatillas que prácticamente simulan lo que sería estar descalzo, son una excelente opción para entrenar en el gimnasio, sobre todo los días que tenés que hacer fuerza y en los que necesitas estabilidad, como lo que ocurre en un peso muerto. Y si no querés, no podés o lo que sea, no podés estar en patas o no querés estar en patas en el gimnasio en el que entrenás y no te gustan o no tenés zapatillas de este estilo de barefoot, lo que podés usar como una muy buena alternativa es usar una zapatilla normal de vestir que no tenga amortiguación y que tenga la suela bien planita, como por ejemplo pueden ser las típicas Converse o las Jordan de Nike, ¿no? Busca cualquier zapatilla casual o informal que tengas, que normalmente no uses en el gimnasio y que por ahí usas para salir. Fíjate que la suela no tenga amortiguación y que sea bien planita y tranquilamente puedes usar esa zapatilla para hacer peso muerto, para hacer sentadilla o para entrenar un día en los que vas a producir fuerza y en los que vas a necesitar estar bien plantado en el piso y estabilidad. Todas esas opciones de zapatillas son mejores a estas de acá. Y tratando de ponerle por ahí
el moño a toda esta charlita, ¿no? Más allá de todas las cuestiones que vimos respecto de la ejecución del peso muerto, respecto de las cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta y demás, lo más importante que hay que entender es que, como todo lo que nosotros hacemos adentro de un gimnasio, tenemos que buscar la manera de evolucionar de forma progresiva, ¿sí? Es decir, preparar a nuestro cuerpo de manera correcta y progresiva para hacer frente a la demanda de esfuerzo que le vamos a exigir o pedir que le haga frente, ¿no? Y lo que tenemos que dejar de lado acá es el ego. Te lo mencioné, hablé de esta palabrita en la primera parte de esta presentación y te dije que para mí una de las principales causas por las cuales hay tanta gente que se lastima haciendo este ejercicio, el peso muerto, es por el ego, por tratar de levantar más peso del que pueden levantar porque quieren mostrar que son fuertes, porque quieren impresionar a alguien en el gimnasio, porque quieren levantar más que su amigo, o quieren subir el video en redes sociales, etcétera, etcétera. El ego adentro de un gimnasio es muy peligroso. Y digamos, si la pauta o la consigna que vos vas a usar para determinar cuánto peso vas a intentar mover es tu ego, y lo más probable es que te termines lastimando. Entonces, lo que tenés que tratar de buscar hacer y la mejor manera de, si supongamos que te lesionaste la columna y dejaste de hacer peso muerto y estás volviendo a entrenar de a poquito y le tenés miedo, le tenés respeto, porque capaz te lastimaste haciendo un peso muerto, como me pasó a mí, lo mejor que podés hacer es buscar regresiones, es decir, bajarle la dificultad al ejercicio a través de regresiones para de a poquito, usando esas regresiones, ir evolucionando en dificultad y en intensidad, ¿no? Dejar de lado el ego, dejar de pretender mover cargas que no podés mover o hacer ejercicios que no podés hacer y animarte a buscar regresiones que te permitan sentar las bases que eventualmente con el paso del tiempo y la práctica te van a permitir llegar a ese movimiento o a esa carga que estás tratando de buscar, ¿no? Y obviamente existen un montón de formas, no voy a repasar todas en esta presentación, pero existen un montón de formas de evolucionar de manera progresiva hacia un peso muerto efectivo, ¿sí? Te hablé antes, por ejemplo, de pulir el patrón de la bisagra de cadera, te di el ejemplo del ejercicio con el bastoncito. Bueno, esa es una manera de progresar y de preparar un buen peso muerto que no te lastime. Pulir el patrón de bisagra de cadera, tomarte el tiempo para trabajar sobre, perdón, para trabajar sobre la mecánica de ese patrón. Flexibilizar los isquiotibiales también es una manera de evolucionar hacia un patrón de peso muerto efectivo. Porque mientras más flexibles sean tus isquios, más efectivo va a ser el movimiento de bisagra o tu patrón de bisagra de cadera. O menos limitado va a estar, por lo menos, por unos isquios acortados. Lo que te estoy mostrando acá es una de las regresiones que yo más uso para volver al patrón de peso muerto en personas que están lastimadas o en personas que están recuperándose de una lesión a nivel lumbar, que es esta que ves acá. Usar una superficie elevada para que, obviamente, acortar lo que la superficie elevada, en este caso estoy usando un pequeño step de madera, lo que la superficie elevada hace es acorta el rango de movimiento del peso muerto, ¿no? Entonces, en este caso estamos usando una kettlebell, en vez de usar una barra, una kettlebell livianita, obviamente, y estamos usando de vuelta un step de madera para elevar el apoyo. Acortamos el rango del movimiento y empezamos a trabajar sobre el patrón de peso muerto haciendo dos cosas, que son regresiones. Una carga livianita
usando una kettlebell y acortando el rango de movimiento usando esta superficie elevada. Pero el patrón es el mismo. Y me da a mí la opción de pulir mi bracing, las fases, los tempos, la inhalación, la activación de mi abdomen, la bisagra de la cadera, la extensión de las rodillas, el seteo inicial y todos estos pequeños detalles que ya vimos que son los que hacen a un peso muerto o a un peso muerto bueno o un peso muerto bien ejecutado y seguro. Este tipo de regresiones me da a mí la posibilidad de practicar y trabajar sobre todas esas cuestiones para que una vez que estén pulidas, poder empezar a progresar a lo más cercano posible a la versión final del movimiento, ¿no? ¿Cuál es la conclusión final de esta presentación? El peso muerto no es un ejercicio peligroso para la columna porque cuando se hace bien, la columna no se debería mover. Y eso es lo que derriba en definitiva ese mito que nosotros habíamos visto acá, ¿no? El mito que leímos al principio de la presentación, que dice el peso muerto es un ejercicio peligroso para la columna y las personas con lesiones no deberían hacerlo. Falso. Y es falso lo que resume todo lo que vimos, o sea, respecto de la ejecución y demás, todo eso, pero el verdadero motivo, en su esencia más simple, lo que verdaderamente explica las razones por las cuales, o la razón principal por la cual el peso muerto no es peligroso, ni para una persona lesionada ni para una persona que no está lesionada, es que el peso muerto, cuando se ejecuta bien, es un ejercicio en el que la columna no se debería mover. Y por lo tanto, si la columna no se mueve, la columna no está en riesgo. El peso muerto es peligroso cuando se hace mal y cuando la carga se mueve a partir de la extensión de la columna y no la extensión de las piernas. Y esa es la conclusión final y es lo que en definitiva termina de derribar ese mito tan absurdo y tan popular. Te agradezco una vez más por haberme acompañado en esta presentación. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido sobre todo para derribar ese mito y para perderle el miedo a este ejercicio que de vuelta es tan importante para cualquier proceso de recuperación de una lesión mecánica de columna. Y de vuelta, como te digo siempre, si te quedaron dudas, si te quedaron preguntas, ya sabes dónde encontrarme, Instagram, mail, WhatsApp, podés escribirme que con gusto te las voy a responder. Te mando un abrazote fuerte y nos vemos en la próxima.